Niña, deja de estar haciendo babosadas en el TikTok y ponte a barrer. Mire, comadre, salude, estoy haciendo un vlog. Mire, dé un saludo a la gente que me está viendo aquí en el vlog, en el videocito. Es un poco penosa, pero mi comadre aquí está, trabajando en las flores. ¿Ya está grabando? Ok, ponme bien, que me mire bien, ¿eh? No quiero salir yo toda mamarracha. Muchachas, aquí traje limonada bien rica, refresquecita. Mire, aquí le ofrezco una, comadre. ¿Y esta niña dónde está? Ya déjalo esos TikToks, mija. Ya vente a tomar una limonada. Deja de estar haciendo babosadas. Aquí hay limonadas acá atrás y si quieren ustedes servirse. Pero grábame bien, no me estés así poniéndome toda mamarracha. Ustedes cuando graban me ponen toda mamarracha. Ah, ya está grabando. Ok. Bueno, aquí estamos en la tienda de florería. Que se llama, ¿cómo le llamaron? Fiona's Flowers. Oye, también vi el vlog de tu hermana. Y estaba diciendo mentiras, puras babosadas, diciendo que algo de Shrek, que no sé qué. Pues fíjense, la tiendita se llama Fiona's Flowers porque ese es el nombre de mi comadre. Mi comadre se llama Fiona Flores. Esta es su tiendilla. Yo nomás trabajo aquí. Soy su comadre, yo le ayudo con las plantas, le ayudo con las flores y le ayudo con el trabajo. Ella me ofrece un trabajito aquí yo para tener chamba. ¿De dónde creen que yo saco el dinero? ¿Piensan que lo cago o qué? Pero bueno, ya que estamos hablando y estoy hablando con los jóvenes y las jovencitas de esta generación, los muchachos, las muchachas, como te identifiques, quiero hablar con ustedes de algo muy importante. Todos están en sus telefonitos, el clic, 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 y que el TikTok y que no sé qué babosadas hay, las redes sociales, ¿verdad? Y los muchachos de ahora están utilizando mucho lo que se llama la inteligencia artificial. Para los que no sepan qué es eso, voy a dar unos ejemplos. El chat GPT, el Grok, que suena como un dinosaurio muerto en vida, y el Meta, o el Face. Y no solo está robando tu información y tu privacidad, sino tu agua y tu aire. Contamina el agua que utilizas y contamina el aire. Pero no son las únicas formas de inteligencia artificial, esas son las más populares. Pero debido a todos que están en sus telefonitos y que no quieren salir afuera y no quieren conectarse con la madre naturaleza, nadie quiere hacer nada al respecto. Pero algunos de ustedes se pueden preguntar, pero abuelita, ¿cómo está afectando el ambiente? ¿Cómo está afectando la planeta Tierra? Bueno,
esa información va hacia centros de información o data centers, así como le dicen mis nietas. Esos centros necesitan agua para enfriar el sobrecalentamiento, ya que si se sobrecalientan se pueden explotar o ya no servirán los centros para procesar la información, para entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Y a cambio de tanta información y tanto procesando que necesitan estos centros de información, sacan mucho humo y carbón en el aire que puede hasta sobrecalentar el ambiente y contaminar nuestro oxígeno. Básicamente, una búsqueda que pongas en uno de estos modelos de inteligencia artificial es igual a una botella de agua desperdiciada, aunque no me crean y me juzguen como loca. Así es que les pido, con mucho respeto, que ya no usen estos modelos porque están afectando el planeta Tierra y tu vida. Por eso ya no lo usen y borren sus cuentas para que no utilicen su información. Pónganse a leer un libro, salgan afuera, yo no sé, pero ya no utilicen esa inteligencia esa. Muchachos, muchachas, jóvenes, jovencitas, como se identifiquen, ya vamos a entrar a las clases. Mis nietas van a entrar al colegio y a la escuela. Ustedes creo que ya saben debido a los videos, pero he oído de mis nietas que muchos de sus compañeros han estado utilizando la inteligencia artificial para hacer sus tareas, para estudiar, para pues agarrar las respuestas. Pero eso no se debe de hacer, eso es malo. Mi nieta, la más grande, me dijo que algunos de sus compañeros han sido expulsados del colegio por utilizar la inteligencia artificial para escribir unos ensayos, porque los profesores quieren que escriban ensayos originales, que vengan de tu mente, que vengan de ti, no de un robot. La razón por la que los maestros están dando tareas no es para perjudicarlos ni regañarlos o porque los odian, no, es para que sepan si estás aprendiendo la materia o no, en dónde estás fallando, en dónde estás aprendiendo. Yo siempre les educo a mis nietas que si reprueban, estudien o chequen las preguntas en donde batallaron. Yo no entiendo el inglés. Ellas me están enseñando, sí. O a veces yo fallo en una parte en inglés. Yo no ando utilizando ni un ChatGPT, que esto del Gemini, que no sé qué. Ellas me educan del libro. Yo les digo, no me enseñen nada de esto de la tecnología. No, agárrenme un libro y me lo leen. Y si no entiendo algo, ayúdenme. Y igualmente les digo a ustedes, los jóvenes, ustedes tienen el privilegio de vivir en una era digital. Nosotros en nuestra época no teníamos nada de esto, que el internet, que el TikTok, que el TikToki, que el Snapchatito y que el Instagram y que el Face, nada de eso. Solo teníamos teléfono y teníamos libros y la biblioteca. Era todo. Yo por eso no dejé que mis nietas utilizaran el internet hasta que entraran a una edad mayor. Las entrené a que lean libros y las sigo educando así, para que no se dejen llevar por esta tecnología. Esta tecnología depende y se roba la creatividad humana y se roba la información de los humanos. También impacta el ambiente, como les acabo de decir. Pero hay algo que estos robots no tienen, que los humanos sí, y es humanidad. Tienen conciencia, tienen morales, tienen corazón. Y eso nadie se lo puede quitar a los humanos, nadie. Ese es otro problema de la inteligencia artificial, es que quiere robarle el arte a los artistas. Muchos artistas ya no son contratados por compañías porque ya, o sea, por un clic ya puedes sacar arte. Pero ese arte se siente frío, no tiene emoción, no tiene un mensaje moral, porque cada imagen que sale de esos robots está impactando millones de personas. Ser humano no es ser cruel, sino considerando a los demás humanos, considerando cómo tus acciones impactan a los demás. Es teniendo conciencia, pero con compasión y amor. Y teniendo conciencia, considera a los demás.
Si tú le dices al robot, escríbeme un correo electrónico de 100 palabras, eso le está robando una botella de agua o un litro de agua a una casa, a una familia o a un ser humano. Le estás robando y quitándole el privilegio de la vida a otra persona. Todo por utilizar esa inteligencia artificial. Pero otra vez me dirijo hacia los estudiantes, ya que vamos a entrar a clases y mis nietas también van a entrar a sus respectivos estudios. Como yo les digo a mis nietas, quémense las pestañas, échenle ganas y no se rajen, no se den por vencidos, no tiren la toalla. Especialmente si eres inmigrante, especialmente si eres hijo o hija de inmigrantes. Tus padres se sacrificaron para llevarte una vida mejor, solo para que tú estés dándole tu educación a las manos de un robot. Y esos robots son controlados por billonarios, que les importa un cacahuate lo que la gente pobre está pasando ahorita. Así que si no quieren contribuir con la crueldad de lo que está pasando ahorita, por favor, al menos no utilicen esta inteligencia artificial. Ustedes sí pueden estudiar, sí tienen la habilidad y la inteligencia para pasar cualquier clase, cualquier materia, cualquier tema que ustedes necesitan aprender. Miren, en breve les voy a contar un verso del libro que se llama el Bhagavad Gita, o en español como la canción de Dios, ¿verdad? Y es en el capítulo 6, verso 6, que dice así el Dios Krishna, que dice: para los que han conquistado la mente es su amigo, pero para los que no han conquistado la mente, su mente es su enemigo. Lo que quiere decir es que puedes controlar la mente, pero si dejas que la mente te controle a ti o otra persona, como por ejemplo en este caso una inteligencia artificial, entonces en realidad no estás viviendo tu vida. Tienen el control y tienen la habilidad de controlar su mente, y es como yo les digo a mis nietas y como yo las he educado: todos somos creadores de nuestra realidad. Todos tenemos el poder de cambiar el mundo si solo cambiamos nuestro ser interno. Así es que si sientes como que no eres inteligente o si estás batallando, encuentra la fuerza y la habilidad de confiar en ti mismo. Y confía y ten fe en lo que tú creas, en el Dios Krishna, en el Dios cristiano, católico, lo que sea, pero más importante, ten fe en ti mismo. O en el universo, ¿verdad? Hay muchas religiones ya, pero crean en sí mismos, crean en su habilidad de cambiar el mundo, crean en su poder y no se dejen llevar por vencidos. Sigan luchando, sigan echando ganas y no sean perezosos, no dejen que la pereza les gane, ¿ok? Bueno, y esta niña tonta que me dejó sola con la cámara. Chamaca babosa, ya quítate eso del TikTok, ya deja eso. Ah, qué niña, señor, Dios mío, dame paciencia. Nothing beats a Jet2 holiday.